Bueno, está fuerte esto. Buenos días, ya buenas tardes, no sé qué estamos, no comimos, pero buenos días entonces a todos. Bueno, Osvaldo, me dejaste la vara alta. Vamos a tratar de seguir un poquito en la misma línea de Osvaldo. Creo que el mensaje fuerte de Osvaldo es, yo lo podría traducir en parte de engordar suelos, ¿no? Tenemos que crear o construir esos suelos como centro de los sistemas. Y lo que yo les voy a estar contando es un poco. Osvaldo lo dijo todo el tiempo, ¿no? Tenemos que darle de comer al suelo. La cantidad de los cultivos, la cantidad de carbono que le damos es clave. Yo voy a hacer un poco más de sintonía fina ahora en... Lo primero es darle cantidad, está claro, para engordar ese suelo, pero después hablar un poquitito de qué es mejor o qué pasa con la calidad, qué pasa, dónde ponemos esa comida para el suelo, para tratar de alguna manera, ser más eficientes, que es lo que decía Osvaldo. Entonces esto es, yo le robé a Santiago, que hablaba hoy, el proyecto este de cultivo de servicio, que está arrancando de Apresid, así que, de Auxil, perdón, así de Iña, y agradezco entonces mucho la invitación para contarles un poco lo que estamos haciendo. Les voy a hablar un poquito de esto de servicios ecosistémicos, todo lo que estuvo diciendo Osvaldo hoy, de todas esas implicancias, ¿no? Cuando se fue ya hasta para arriba del planeta, nos hizo volar un poco. Yo creo que a veces confunde un poco eso, hablar son muchas cosas, ¿no? Muchas variables que decía Osvaldo. Yo creo que si hablamos de servicios ecosistémicos, nos podemos ordenar. Entonces hay un servicio que es la emisión de gases. ¿Queremos mejorar eso o no? Hay un servicio que es la pérdida de nutrientes al agua. ¿Queremos mejorar eso? ¿Queremos que no haya verdín en el Río Negro? ¿Queremos que la gente se pueda bañar en Colonia o en Punta del Este? Bueno, nosotros tenemos un impacto en eso y eso se llama servicios ecosistémicos. Son servicios que nosotros damos como agricultores. Vamos a estar hablando un poquito de este cambio de chip de fertilizar los cultivos versus fertilizar el sistema, un poco lo que decía Osvaldo también. Les voy a contar cosas nuevas de la materia orgánica que me parece que ayudan a poder ponerla a jugar en los sistemas. Algunos resultados rápidos de cultivos de servicio, de cuánto fijan de nitrógeno, cuánto se controla malezas, qué precisamos. El tema de mezclar cultivos de servicio, esa diversidad que Osvaldo decía todo el tiempo, a veces no la logramos con los cultivos de renta, pero los cultivos de servicio tienen la oportunidad de tener mucha diversidad, de ser muchas especies al mismo tiempo. Y vamos a hablar un poquito de los problemas, porque los cultivos de servicio tienen un montón de cosas positivas, pero no es lo único. También tienen problemas y de pensar cómo evitarlos. En esa página que está por ahí abajo pueden encontrar muchas de las cosas que les voy a contar, y también hay un Twitter ahí que se divulgan cosas. Bueno, cultivos de servicio. Ya habrán escuchado el nombre, por qué insistimos en esta idea. Y esto es porque está conectado. Esos cultivos de servicio son cultivos que dan algún servicio ecosistémico. Están unidos a una cuestión más de teoría de cómo funcionan los sistemas en los que ustedes trabajan, que son agroecosistemas, ¿sí? No, nadie trabaja en hidroponía todavía. Y entonces es esta idea de que producimos lo que vendemos, eso que está ahí, pero no es lo único que producimos, carne, maíz, sino que también producimos una batería de otras cosas que, por ejemplo, pueden producir polinizadores, o pueden producir agua contaminada o no, o pueden producir, digamos, erosión, o pueden producir agua dulce y potable o agua con agroquímicos. Dependiendo de lo que hagan, estamos produciendo muchas más cosas. Y eso ordena un poco la cuestión de que está cambiando el chip en que hoy cualquiera le pregunta a alguien que vive en una ciudad qué hace un agricultor o una agricultora, y lo que hace es producir alimentos. Y hoy eso está cambiando. Nosotros no producimos solo alimentos, producimos un montón de otras cosas, y esas cosas empiezan a tener valor a las distintas escalas que decía Osvaldo, ¿sí? Y empezamos a tener presiones también, gente que nos empieza a pedir, che, por favor, yo me quiero bañar acá, ustedes tienen que hacer cosas distintas para que nos podamos bañar acá. O no queremos que cambie ese 1.5 grados la temperatura, ustedes tienen que hacer cosas para que eso no cambie. No solo nosotros, todo el mundo está haciendo cosas. Pero es cierto que nosotros producimos mucho más de esas cosas que vendemos. Y es por eso que la idea de poner cultivos para dar servicios ecosistémicos, sobre todo los servicios ecosistémicos que llamamos de regulación y soporte, que son los que sustentan y mantienen el sistema. Y en el centro de eso, como decía Osvaldo, uno de los indicadores claves de qué tan bien está el sistema es la materia orgánica, de ese suelo, como indicador de qué tan saludable es.
Y entonces los cultivos de servicio son todo eso que ustedes conocen, es con un nombre genérico para todos esos cultivos, y lo importante es que pone el foco en que ustedes están plantando algo que no van a cosechar. Eso hay mucha gente que no lo entiende. ¿Por qué un agricultor plantaría un cultivo que no va a cosechar? Pero lo ponemos porque ese cultivo nos va a dar un servicio. Nos va a dar un servicio a nosotros, le va a dar un servicio a otro, le va a dar un servicio a la región, le va a dar un servicio al planeta. A alguien va a dar un servicio y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué servicio queremos? Y no es bolear de alguna manera lo primero que tengo en galpón y planteé algo, porque estoy perdiendo una oportunidad de pensar mejor cuál es el objetivo y qué voy a plantar, ¿sí? Y ser obviamente mucho más eficiente. Entonces ahí viene la idea de qué quiero hacer yo. ¿Quiero controlar malezas porque tengo un problema grande? ¿Quiero evitar pérdida de nutrientes porque me están empezando a retar por la cantidad de fósforo que tiro a los arroyos? ¿Quiero simplemente cubrir el suelo porque tengo problemas de erosión? Los cultivos entonces que voy a plantar, obviamente generalmente en invierno, van a ser distintos en función de esas cosas. Pero hay un concepto central de los cultivos de servicio. Siempre los ponemos en un lugar que no hay cultivos, obviamente porque si no competirían con los cultivos de renta, y además que lo que están haciendo es capturando carbono o capturando energía y recursos. Están agrandando esa torta, ¿sí? Lo que cualquiera de esos servicios que yo hablaba antes, materia orgánica ni que hablar, precisamos meterle carbono, pero si precisamos de compactar el suelo, que es un servicio, precisamos mandarle energía a un cultivo para que tenga raíces. Entonces siempre lo que estamos haciendo en realidad es esa energía que captura el cultivo de servicio, dirigirla para lados distintos según el servicio que queremos que dé. Si queremos que proteja el suelo, va a tener que quedar mucho rastrojo en la superficie. Si queremos descompactar el suelo, va a tener que tener un tipo de raíces. Si queremos fijar nitrógeno, la energía que captura ese cultivo va a tener que hacer fijación biológica de nitrógeno. ¿Se entiende? Entonces lo que estamos haciendo es haciendo un uso más eficiente de la energía del sol en un momento donde no capturábamos nada. Ojo, que el último trabajito que hicimos con Osvaldo en Colonia, Soriano y Río Negro, nos da que con imágenes satelitales todavía hay 200.000 hectáreas vacías en invierno acá. 200.000 hectáreas, o sea, esto que uno dice casi no existe en Uruguay, hay 200.000 hectáreas todavía en la región que están vacías en invierno. Ustedes las conocerán o no, pero hay 200.000, por lo menos el satélite ve eso. Entonces todavía hay un montón de lugares donde podemos poner eso, o podemos, también hay casi 500.000 hectáreas de cultivo de servicio que podríamos hacerla mejor. Tenemos 700.000 hectáreas que podríamos, en esta zona por lo menos, que podríamos estar hablando de cómo las aprovechamos mejor. O sea, no es un área chiquita. Y esto es el punto central. Si nosotros queremos dar un servicio ecosistémico, tenemos que empezar a pensar cuál es, por ejemplo, reducir la erosión, como dice Osvaldo, es uno de los principales, y tenemos que pensar en los rasgos de ese cultivo, qué características tiene que tener ese cultivo para maximizar ese servicio. Entonces no voy a plantar cualquier cultivo, voy a plantar un cultivo que me maximice eso. Si quiero controlar la erosión, tiene que tener un rastrojo de alta CN, lo que vamos a llamar acá entre nosotros carbonudo, ¿sí? Algo carbonudo con mucho carbono, y también una alta tasa de crecimiento. ¿Por qué carbonudo? Porque mantiene mucho tiempo cubierto el suelo. Pero si yo quiero controlar malezas, tal vez empiezo a mirar rasgos distintos de los cultivos. Está bien, una alta tasa de crecimiento, pero tiene que tener buena competencia, un rastrojo carbonudo también de baja descomposición, pero empieza a aparecer esto, por ejemplo. Alelopatía, que para la erosión no me importa mucho. La alelopatía es la capacidad de un cultivo de exudar compuestos químicos que matan a las malezas, ¿sí? Y eso lo hacen, ahora vamos a ver datos de eso, hay algunos cultivos que tienen esa capacidad. Entonces, si yo quiero combatir malezas, ¿cuál es el cultivo de servicio que más alelopatía tiene contra esa maleza? Y eso no lo sabemos. Pero si empezamos a rebuscar la literatura, hay un montón de trabajos que muestran eso. Entonces, tal vez ese es el mejor cultivo de servicio si yo quiero controlar malezas, y el para reducir la erosión es otro. O una combinación de ambos si quiero hacer las dos cosas. Y así podemos pensar una larga lista. Ahora vamos a hablar un poquito de la materia orgánica, de dos tipos de materia orgánica, pero que, por ejemplo, y ahora lo vamos a discutir a fondo, precisan cultivos de servicio distintos, ¿sí? O si yo quiero evitar esto, que es lo que muchas veces me retan, cuando tiro fósforo o nitrógeno para afuera, preciso un cultivo de servicio capaz que es distinto al que preciso para controlar la erosión.
Entonces, esto es un poco lo que tenemos que empezar a asociar y a investigar. Si yo quiero descompactar el suelo, ¿qué preciso? ¿Raíces gruesas o raíces finas o una mezcla? Si preciso bajar las emisiones de dióxido nitroso, un gas de efecto invernadero, ¿qué preciso? Si preciso fomentar mis enemigos naturales, que puede ser alguien que quiera hacer eso, un servicio, ¿qué cosas tengo que buscar en esos cultivos? Y entonces, así como elijo muy bien mis cultivos de renta, creo que la clave de los cultivos de servicio es empezar a hacer estas asociaciones y pensar qué servicio quiero que me dé y pensar entonces qué cultivo voy a sembrar. No es que cualquier cultivo de servicio me va a dar todos los servicios, lo que no hay asociación. Entonces ese es un punto central, me parece, de la idea esta de hablar de cultivo de servicio. Ahora voy a hacer un paréntesis y les voy a contar cosas que tienen que ver con cómo generar más materia orgánica, ese factor clave que decía Osvaldo, las últimas cosas que hemos aprendido de la materia orgánica. Creo que lo que pasó es que durante muchos años teníamos poca información científica y confusa de qué era la materia orgánica y cómo funcionaba, y eso nos dificultó manejarla o usarla en los sistemas. Lo que mostraba Osvaldo, casi que nadie considera la materia orgánica en el sistema, es como una cosa de soporte. Sin embargo, es un indicador clave para muchos servicios ecosistémicos, la función del suelo y la materia orgánica. Yo creo que para empezar a manejar la materia orgánica del suelo, es una gran caja de ahorro de nutrientes, eso todos lo saben, pero además, y esto creo que lo tienen menos en la cabeza, es una gran caja de ahorro de energía. Un suelo uruguayo puede tener 100 toneladas de carbono, 100 toneladas de carbono en el primer metro, o en los primeros 40 centímetros. 100 toneladas de carbono son 200 toneladas de biomasa. Están guardadas ahí abajo. Eso es un montón de carbono, se asocia a la energía, la capacidad que tiene de cualquier ser vivo de comer eso, ¿no? Los microorganismos, por ejemplo. Entonces tenemos 200 toneladas de biomasa guardadas en un suelo, o sea, 20 cultivos de maíz, 20 años de rastrojo de maíz guardados ahí. Que eso es lo que vamos degradando de a poquito, pero también eso es lo que después nos cuesta mucho construirlo. Porque a veces yo tenía 200 toneladas o 100 toneladas de carbono, tal vez perdí 10 toneladas, tengo 90, digo, no estoy tan mal, pero esas 10 toneladas, generarlas de nuevo, es un montón de años de cultivos dándole de comer a ese suelo. No engorda así tan fácil. Porque todas las 10 toneladas de maíz que ponemos, supongamos, no va a quedar el rastrojo ahí todo. Ahora vamos a ver cuánto es la eficiencia de formación o cuánto es la eficiencia. Pero entonces el chip que tenemos que cambiar es este. Nosotros hoy pensamos la fertilización así, ¿no? Por ejemplo, de la soja y le ponemos acá, o si acá hubiera un maíz, un trigo, empezamos a ponerle varias veces y pensamos varios fertilizantes, le pensamos cuánto necesita ese fertilizante, ese cultivo, cuánto va a rendir, cuánto fertilizante le pongo. Y me olvido casi del suelo. Pero la clave, incluso acá no lo digo, pero ustedes saben que empezamos a fertilizar más veces o a hablar de ureas de lenta liberación, todo eso porque la materia orgánica no nos está dando lo que precisamos. Ahora, si como decía Osvaldo, nosotros cambiamos un poco el chip y empezamos a ver todo el sistema, acá tenemos una caja de ahorro muy importante que la podemos poner a jugar, que tiene una propiedad muy importante la materia orgánica. Larga nutrientes a pedido. Porque ahora vamos a ver que los microorganismos que están ahí adentro, cuando faltan nitrógeno inorgánico en el suelo porque la planta lo tomó, el microorganismo sensa eso, come materia orgánica y libera. Entonces es como lenta liberación todo el tiempo de nutrientes. Ahora, claro, si ustedes tienen esta caja de ahorro vacía, tienen que jugar con los fertilizantes, con más insumos. Pero si ustedes pudieran engordar esta caja de alguna manera, esta caja, bueno, es lo que muestra Osvaldo, les va a mejorar los rendimientos y va a manejar todo el sistema con liberación de nutrientes a pedido. Entonces la pregunta en realidad, más que cuánto tiene que rendir ese cultivo y cuántos nutrientes precisa, la pregunta es cuánta materia orgánica tengo que tener yo para que mis cultivos rindan lo que quieran. ¿Y cuánta tengo? Es una pregunta muy distinta. ¿Cuánto tiene que tener esta caja de ahorro? ¿Con cuánto tengo que estar jugando yo? Y ahora vamos a medir, ¿puedo tener esa caja de ahorro en un suelo de 30 centímetros, en un suelo profundo, en un vertisol, en un brunosol? ¿Tengo esas cajas del mismo tamaño? Bueno, y esto es lo que les contaba recién. Esta materia orgánica está alargando nutrientes a pedido cuando falta acá, porque la planta lo toma, los microorganismos sensan eso, comen materia orgánica y liberan. Están todo el tiempo haciendo eso. Obviamente, si acá no hay energía y no hay nutrientes, no pueden hacer eso.
Y eso es lo que yo llamo flechas azules, ¿sí? La circulación interna. Todos nuestros sistemas tienen flechas amarillas, porque cosechamos. Necesariamente salen nutrientes de los sistemas. Como están saliendo, fíjense, si este es el límite del sistema y pasa eso, ¿qué va a pasar? Si estamos siempre sacando nutrientes, lo que ustedes ya saben, no hay transmutación acá. Si me llevo 5 kilos de nitrógeno, va a haber 5 kilos de nitrógeno menos en el sistema. Pero hay otras flechas que son muy importantes. Son estas rojas, que son las pérdidas. Nosotros queremos que haya flechas amarillas grandes, porque es lo que ustedes venden. Pero estas flechas rojas, ustedes no las quieren. Y esas flechas rojas siempre generan dos problemas. Uno, ustedes pierden nutrientes, pierden guita. Y segundo, donde se van esas nutrientes por flechas rojas, generan contaminación, siempre. Agua, atmósfera, lo que sea. A donde se van nutrientes, ustedes pierden y además contaminan. Entonces, estas flechas las queremos reducir al máximo. Pero hoy en día son muy grandes en nuestros sistemas. Básicamente por la desincronización que tenemos, que ahora vamos a hablar. Entonces, flechas rojas tenemos que bajarlas. Flechas amarillas existen, y como existen esas flechas amarillas, aparecen las flechas verdes. La fertilización o también las entradas naturales. Esto es lo básico de un sistema de nutrientes. Si nosotros queremos tener nutrientes acá abajo y energía, las salidas por flechas rojas y amarillas tienen que estar balanceadas por las verdes. Tan sencillo como eso. Pero no hagan balances solo con esta flecha. Estas a veces son muy importantes y tenemos que conocer cómo hacer para bajarlas. Entonces, manejando este sistema, lo que tenemos que pensar sobre todo es en estas entradas. ¿Cómo hacemos ahora para manejar la materia orgánica del suelo? Yo creo que eso que les decía, durante mucho tiempo no la manejamos porque había falta de conocimiento, falta de indicadores y resultados muy variables de la investigación. Lo que nos enseñaba en la facultad hace tiempo es que la materia orgánica es el humus, ¿sí? Ese humus que está ahí, son moléculas complejas de difícil degradación. Bueno, les comento que ahora ya sabemos que el humus en realidad no existe, capaz que lo escucharon en algunas otras charlas, pero toda la información nueva parece que el suelo no tiene humus, ¿sí? Hay muy poquitito humus en el suelo, solamente está en la solución del suelo, y esto es lo que pasaba, extraíamos el suelo, lo poníamos en un tubo de ensayo y veíamos el humus. Pensábamos que había humus en el suelo, pero era porque estaba en esa solución del suelo. Con métodos más modernos ahora, agarramos el suelo y lo miramos sin extraerlo y nos damos cuenta de que no hay humus. Lo que hay son pequeños fragmentos de lo que antes llamábamos humus que no están agregados a una molécula compleja. Son moléculas muy simples que están ahí en el suelo. ¿Tá? O sea que la materia orgánica no es lo que pensábamos que era. Entonces, ¿qué es? Y acá les muestro un montón de artículos muy novedosos, hace poquito, 2019, 2020, en las mejores revistas del mundo, científicas, mostrando qué es la materia orgánica del suelo. ¿Qué es entonces? Y estas cosas tienen 5 o 10 años. Hay dos tipos de materia orgánica muy distintas. ¿Tá? Una es lo que llamamos materia orgánica particulada. ¿Qué es esa? Son pedacitos de plantas que están en el suelo como mini rastrojito que se está descomponiendo. ¿Tá? Esas plantas muertas, o un cementerio de plantas, es un pedacito de la materia orgánica. ¿Cómo lo medimos eso? Agarramos un tamiz que tiene un agujerito de 53 micras, muy chiquitito, pasamos la materia orgánica ahí y todo lo que queda arriba es esto. O sea que esto se puede medir. En niñas se mide, muchos laboratorios miden esto. Y ustedes saben cuánta materia orgánica particulada tienen en ese suelo, que es este tipo de materia orgánica, ¿sí? Que tiene una alta CN, o sea, es carbonuda, y son pedacitos de planta que no se descomponen. Si yo quiero construir materia orgánica de este tipo, le tengo que dar al suelo de comer algo que sea de una alta CN, o sea, algo carbonudo, una gramínea. ¿Sí? Cuanto más carbono o material recalcitrante le pongo al suelo, construyo esta materia orgánica. Maíz, centeno, trigo, gramíneas secas carbonudas construyen esto. Pero esta materia orgánica en los suelos uruguayos es el 5 o el 10% solamente. La mayoría de la materia orgánica, y acá viene la cuestión nueva, es otro tipo de materia orgánica que se llama asociada a los minerales. Para mí la descripción más fácil de esto es imaginarse esta materia orgánica como un brownie en un jardín de infantes. ¿Qué significa eso? Y que es algo muy, muy rico, que cualquier niño, cualquier microorganismo se puede comer rapidísimo.
tienen unos brownies en un jardín de infantes, no van a durar nada. Entonces, ¿por qué hay materia orgánica en el suelo de este tipo? Porque está protegida en las arcillas, está guardada en esos lockers, en esos casilleros, en el jardín de infantes alta y los niños no llegan. ¿Sí? Los microorganismos no se la pueden comer a esta materia orgánica porque está guardada o pegada a las arcillas. ¿Pero qué significa eso? Si ustedes la borean y abren esas arcillas, se la morfan los niños en 2 segundos. Entonces es una materia orgánica que, al contrario de esa otra, tiene todas estas otras propiedades. Principalmente son los mismos microorganismos muertos. Sería feo pensar que el brownie es un pedazo de niño, pero algo así es. ¿Sí? Son microorganismos muertos que están guardados en esos pedazos de arcilla. Tiene una capacidad de almacenamiento finita el suelo, es decir, no tiene lockers o casilleros ilimitados ese jardín de infantes, tiene una cierta cantidad. Si los tengo todos llenos, no puedo almacenar más materia orgánica. Y eso me pasa en los suelos arenosos que tienen pocos casilleros. Entonces no puedo tener nunca mucha materia orgánica de esta, y lo contrario en un suelo muy pesado. Por eso es tan negro y tan pesado, porque puede tener mucha de esta materia orgánica protegida ahí. Pero tiene tantos lockers y tan altos que guardamos un montón de materia orgánica, pero nadie la puede agarrar. Ningún organismo la puede usar. Y otra cosa importante de este tipo de materia orgánica es que tiene baja CN. Si esta era carbonuda, esta otra que va a ser, sí, una palabra nueva, nitrogenuda. ¿Sí? Esta materia orgánica es nitrogenuda. ¿Qué significa eso? Que si ustedes no le ponen nitrógeno al sistema, no la van a poder construir nunca. No hay forma de que construyan esta. ¿Por qué? Porque ese nitrógeno le da la posibilidad de pegarse en el casillero y quedar protegido. Esta materia orgánica la pueden construir a base de carbono. Esta materia orgánica la tienen que construir a base de nitrógeno. Entonces, fíjense, tenemos dos materias orgánicas muy distintas que las construimos también dándole comida distinta. Obviamente, como decía Osvaldo, cuanto más comida demos, más construimos. Cuanto más le tiremos a esa caja de ahorro, más construimos. Pero si yo hago una rotación maíz, trigo, cebada, todas gramíneas, todas carbonudas, voy a estar construyendo mucho de esto, pero esta se me va a ir al tacho. Y si hago al revés, y hago una rotación muy nitrogenuda, soja, vicia, trébol, puedo llegar a construir mucha de esta. Obviamente le tengo que dar mucha comida, ¿no? Si le doy poquita comida como le da la soja, tampoco construyo nada. Pero si le doy mucha leguminosa, construyo esta, pero esta se me degrada también. Entonces, como para engordar una vaca, lo que hay que tener es un balance. ¿Tá? ¿Por qué? Porque según lo que le demos de comer, vamos a estar formando una u otra materia orgánica, y por eso la diversidad es tan importante. Y la rotación de cultivos, porque de alguna manera está formando una caja o la otra. ¿Tá? Ese es el primer concepto grande de la materia orgánica. El segundo concepto grande de la materia orgánica, que también se ha descubierto en los últimos años, es que la eficiencia de formación de las raíces es muchísimo más alta que la biomasa aérea. Es decir, si yo pongo 1 tonelada de biomasa aérea, genero 50 kilos, el 5% de una tonelada, 50 kilos de materia orgánica. En cambio, si pongo 1 tonelada de raíces en el suelo, formo 500 kilos de materia orgánica. Entonces, ya ustedes se están dando cuenta, si yo quiero hacer materia orgánica con un cultivo de servicio, no quiero que produzca mucho arriba, quiero que produzca mucho abajo. Va a ser mucho más eficiente. ¿Y cuántos de ustedes conocen cuántas raíces están produciendo sus cultivos de servicio? Si es que los hacen. ¿O cuántos de ustedes conocen cuántas raíces produce el maíz o la soja que plantan? Eso es lo que tenemos que empezar a medir. Porque si tienen 2 hojas, una que produce 1 tonelada de raíces y otra que produce 2 toneladas de raíces, y las dos rinden lo mismo, la soja de 2 toneladas de raíces va a formar mucha más materia orgánica asociada a los minerales. Le vas a estar guardando carbono en la caja de ahorro esa. Mucho más que la otra, el doble. Un montón, 500 kilos en un año. Entonces, fíjense que lo que empezamos a entender es que las raíces pasan a ser muy importantes. ¿Y qué pasó durante mucho tiempo? Mejoramos los cultivos para que produzcan arriba. Y nadie le da bolilla a las raíces. Por eso se nos degradan mucho los sistemas, porque tenemos pocas raíces y tenemos poca comida para el suelo.
Obviamente los cultivos de renta no los vamos a querer sacrificar porque queremos rendir, pero los cultivos de servicio sí, están hechos para darnos un servicio. Entonces pensémoslos raizudos, si quieren. Vamos haciendo un vocabulario nuevo. Una de las cosas que también descubrimos mucho más recientemente, en los últimos 2 o 3 años, es esta palabrita acá, rizodeposición. Hace tiempo que sabemos que las plantas exudan compuestos carbonados, o sea, compuestos orgánicos para afuera. No entendíamos muy bien por qué. ¿Por qué una planta que está haciendo fotosíntesis, en vez de crecer, por qué tira cosas para el suelo? Y lo que sabemos es que le está, de alguna manera, pastoreando a los microorganismos. Les tira comida, los microorganismos se entusiasman, y con esa energía que les da, son capaces de descomponer un poquito de la materia orgánica. Pero crecen, y cuando se mueren, vuelven a formar esa materia orgánica, sobre todo la asociada a los minerales. Entonces, ¿qué descubrimos? Que mucha de esta materia orgánica asociada a los minerales, en realidad está formada, o se forma mucho, cuando hay plantas que hacen mucha rizodeposición, que exudan muchas cosas, y que crecen sus raíces y se mueren. La misma pregunta, ¿saben cuánta rizodeposición tienen sus cultivos? ¿Saben cuánta rizodepositan los cultivos de servicio? No. Ahora, ese parece ser el factor clave para formar materia orgánica. Entonces tenemos que empezar a entender cuántas raíces producen los cultivos y cuánto rizodepositan, porque si les venden una vicia que rizodeposita el doble que la otra, va a formar el doble de materia orgánica. Y entonces ustedes van a construir la caja de ahorro mucho más rápido. Entonces fíjense que volvemos a lo mismo, no es sembrar cualquier cultivo, tenemos que empezar a entenderlos, ¿sí? Y obviamente raíces profundas, distintos tipos de raíces. Primer concepto, materia orgánica particular y asociada a los minerales. Segundo concepto, las raíces son muy importantes. Tercer concepto, la calidad. Y esto ya lo vimos un poquito. Si nosotros le damos a comer al suelo algo carbonudo, gramíneas, lo que generamos es que los microorganismos no puedan comer todo lo que le damos y se forma mucha de esa materia orgánica particulada. Vamos a aumentar esa caja. Esa caja la aumentamos cuando le damos de comer gramíneas o cosas carbonudas. Pero ¿qué pasa? Los microorganismos, cuando le damos algo muy carbonudo, ¿qué les va a faltar? Si le estamos dando de comer algo a una vaca con mucha CN, o sea, un fardo, ¿qué le va a faltar a la vaca? Nitrógeno. ¿De dónde saca el nitrógeno? De esta caja, que eran los brownies, con mucho nitrógeno. Entonces, los microorganismos, cuando le damos mucho de esto, se comen esta caja y la bajan. Pero cuando se mueren, la vuelven a formar. Entonces, esta caja no cambia de tamaño. Pero ojo, porque si ustedes le dan mucho carbono al suelo, muy carbonudo, los bichos se van a empezar a comer esta caja. Porque le falta nitrógeno y van a bajar la materia orgánica. No van a lograr. Capaz que suben esta, pero bajan la otra. ¿Se entiende que hay como un compromiso ahí? Y lo opuesto pasa cuando le doy residuos de baja CN, o sea, comida nitrogenuda al suelo. Yo le doy mucho nitrógeno al suelo, vicia, soja y supongamos mucha cantidad de baba, ¿qué hacen los microorganismos? Se empiezan a comer eso, están chochos, porque es brownie en el jardín de infante. Pero ¿qué les va a faltar si les damos mucho nitrógeno? Carbono. ¿Dónde hay carbono? Mucho, que no se podían comer. En la particulada. Y eso vemos en las fases de pasturas con leguminosas, que empezamos a construir durante muchos años esto, pero ¿qué pasa? Le damos tanto nitrógeno a veces que perdemos particulada. Porque le dimos tanto nitrógeno al sistema que perdimos la otra. Y entonces eso es lo que a veces generamos con sistemas donde le damos demasiado nitrógeno. Aumentamos la caja de Mahon, pero perdemos la caja de la particulada. ¿Cuál es la conclusión? Y que hay que tener un balance. Lo mismo que engordamos vacas, engordamos suelos. No le podemos dar ni todo carbonudo ni todo nitrógeno, tenemos que hacer un balance, rotar cultivos diversos o mezclar esos cultivos. El cuarto concepto importante, primero las cajas, segundo las raíces, tercero la calidad. Osvaldo ya nos habló de cantidad, que era importante, y el cuarto, digamos, de esos es la sincronía. Fíjense, una de las cosas que muy pocas veces pensamos es la sincronía entre oferta y demanda de nutrientes. Nosotros tenemos una caja que se va a estar llenando y vaciando, pero también podemos jugar en que cuando un cultivo se está descomponiendo empiece a crecer otro y capture esos nutrientes. ¿Cuántos nutrientes me libera esta soja cuando se empieza a mover? A morir, perdón, a cenecer. ¿Alguien sabe eso? ¿Cuánto nitrógeno es capaz de, o está liberando una soja cuando se muere? ¿Nadie calculó eso alguna vez? Una soja de, vamos a hacer una soja linda, 3.000 kilos.
Una sojita de 3.000 kilos, más o menos deja con un índice de cosecha de 0,5, si rindió 3.000 kilos, deja 3.000 kilos de rastrojo. Esos 3.000 kilos de rastrojo, de biomasa de rastrojo, la mitad es carbono. O sea, 1.500 kilos de carbono ahí. La soja en general tiene una CN de 17, puede variar, y si multiplicamos 1.500 por 17 o dividimos, nos da 88 kilos de nitrógeno que está liberando esa soja, o sea, 160 kilos de urea. Es bastante guita eso hoy, ¿no? 160 kilos de urea. Ustedes están fertilizando con 160 kilos de urea ahí. Si después viene un barbecho, es como tirar 180 kilos de fertilizante cuando no viene nada. ¿Qué va a pasar? Y se van a acumular un montón de nutrientes acá, y si se acumulan un montón de nutrientes acá, ¿qué va a haber? Flechas rojas. Perdemos un montón de nutrientes. Eso es lo que pasa cuando no tenemos barbecho. Ojo, 200.000 hectáreas de barbecho ahí todavía. Ahora, si plantamos y dejamos espacio, o plantamos algo antes de que la soja se empiece a morir, o cuando empiece a cenecer, todo lo que larga la soja va para el otro cultivo. Y ahí empezamos a tener sincronía de oferta y demanda. Cuando están en sincronía la oferta y demanda de nutrientes, achicamos las flechas rojas. Ganamos nosotros y ganan los que se quieren bañar. Entonces, esto no puede pasar. Acá pasa un poco lo mismo. Cuando se muere ese maíz, ¿cuánto larga ese maíz de nutrientes? Larga un montón. Claro, es mucho más carbonudo. Pero un maíz, este es un maíz bueno, ¿no? Es un maíz más argentino, de 15 lucas, deja 7.500 kilos de rastrojo, pero bueno, 5.000 kilos de rastrojo en un maíz de 8 o 10.000 kilos, la CN es mucho más alta. Ahí dice soja, pero debería decir maíz, perdón. Esto está dependiendo de 40, 50 kilos de nitrógeno larga ese maíz. Obviamente lo larga con muchísimo más carbono. Entonces no es que hay tanta liberación como acá, porque esto lo larga mucho nitrógeno con poco carbono. Acá, en general, hay mucha inmovilización. Entonces atrás de un maíz ustedes lo ven, capaz que no hay tanta pérdida. Pero de nuevo, al poquito tiempo va a haber 100 kilos de urea, 50 kilos de nitrógeno que van a estar disponibles cuando se descompone ese maíz. Va a pasar la inmovilización y después lo va a alargar. Y ahí tenemos que pensar entonces también quién va a tomar eso. ¿Tá? Cada vez que tenemos momentos vacíos, las flechas acá son más chiquitas, pero tenemos pérdidas de nutrientes. Entonces lo que tenemos que empezar a jugar es con estos cultivos de servicio, que están capturando y liberando. Esa idea del cultivo de servicio tipo cultivo trampa. Captura nutrientes y lo da cuando yo quiero. Y ahí ustedes tienen que empezar a afinar esa sintonía y esa sincronización. Obviamente, siempre que sincronizamos acá está bien, pero acuérdense que también estamos formando la caja de abajo que nos está dando nutrientes todo el tiempo. Entonces, para terminar, si queremos construir materia orgánica, ¿dónde nos conviene invertir? Cantidad. Lo que decía Osvaldo, siempre cuanto más cantidad mejor, pero producir más raíces. Eso parece ser mucho más eficiente. Producir más biomasa total, o sea, más cantidad. Tenemos que hacer una nutrición balanceada del suelo. O sea, no le podemos dar siempre algo carbonudo o algo nitrogenudo. No, tenemos que darle la balanceada de esa comida. Además de ese balance de carbono y nitrógeno, está bueno que sean distintas especies. Eso después no lo hablé mucho yo, pero cuando son distintas especies también mejora la eficiencia de formación de la materia orgánica. Tenemos siempre flechas amarillas, o sea que hay que hacer el cálculo, a ver cuántas flechas amarillas tenemos, cuántas rojas y cuánto vamos a reponer por verdes. Pero el sistema tiene que estar cerrado, si no, no hay forma de que no perdamos materia orgánica. Si nos llevamos más de lo que queda, está. Y obviamente todo este tema de la sincronización, cuanto más sincronicemos y menos flechas rojas tenemos, más eficientes vamos a ser. ¿Cuánto puede formar un cultivo de servicio? Bueno, hay mucha información local, de Argentina, de acá, estos trabajos de Sauchik. Estamos hablando de que podemos formar entre media a 1 tonelada de carbono cada vez que hacemos un cultivo de servicio. Hay veces que formamos 2, a veces menos, pero ese número acuérdenselo. Supongamos que hacen un cultivo de servicio, pueden generar 1 tonelada de carbono. Y eso, según sea particulado o asociado a los minerales, va con 100 kilos de nitrógeno o con 25 de nitrógeno que ustedes guardaron en esa caja de ahorro. Están ahorrando ahí abajo. Y eso es lo que después se ve a largo plazo. O sea, cada vez que ustedes hacen eso, por eso se habla de que los cultivos de servicios son una inversión. Vos gastás hoy, pero estás invirtiendo en algo que te va a empezar a rendir para más adelante. Y obviamente esos cultivos de servicio no son solo nutrientes, como Osvaldo decía hoy, son mucho más cosas. Tener materia orgánica no es solo capturar nutrientes o energía, como le decía yo, sino que es infiltración. Este es un trabajo del ruso. Miren acá, cultivo de servicio, ven, arreglás un testigo, miren la tasa de infiltración cómo cambia.
tiene nada que ver, ustedes lo ven eso. Cuando hacen cultivo de servicio el agua entra. Cuando no la hacen el agua no entra. Pero es eso, es aireación del suelo, es descompactación, es protección. Es esto también. Es bajar la fitotoxicidad. Cuando tenemos un suelo muy hecho pelota, le tiramos un herbicida y no se va más de ahí. Con un suelo que tiene un metabolismo fuerte, los herbicidas pasan más rápido. Eso es otro servicio que nos da la materia orgánica. Bueno, entonces eso para construir y las ventajas de materia orgánica. Les voy a contar ahora algunos datos. Les voy a mostrar datos de si las raíces son importantes, el nitrógeno es importante, cuánto nos aportan los cultivos de servicio en ese sentido. Algunos datos de ensayos. Y esto es un experimento de estanzuela que hizo Priscila. Tenemos la biomasa producida, arriba la aérea y abajo la biomasa subterránea de distintos cultivos de servicio. Muchos tréboles, lupinos, medicagos, vicias. Y el mensaje de este gráfico es que primero hay mucha variabilidad, no es lo mismo cualquier variedad, cualquier especie que ustedes siembran, o sea que hay que empezar a afinar la lupa, ¿no? Como elegimos el maíz, lo elegimos muy bien, o la soja, elegimos muy bien la variedad, ciclo largo, ciclo corto. Estos hay que empezar a elegirlos porque hay diferencias. Y que fíjense, uno que produce mucho abajo no tiene por qué producir mucho arriba, o al revés, uno que produce mucho arriba puede ser malo produciendo abajo, o uno que produce bien en los dos lados, como este escuarroso, ¿sí? Entonces, por lo que vemos arriba, no nos podemos guiar de lo que está produciendo abajo. Y acuérdense que abajo forma materia orgánica por 50 y arriba por 5 solamente. Entonces es muy distinto. Si yo quiero formar materia orgánica, me interesa que haya una barra marrón grande abajo, ¿sí? Más que una barra verde. ¿Tá? Entonces, no lo que vemos arriba es lo que hay abajo. O sea, hay que empezar a hacer pozos y medir con la pala y sacar raíces. Eso ustedes lo pueden hacer. Tenemos unos videitos en internet si quieren, porque medir raíces siempre fue un lío, nadie quiere medir raíces. Ahora tenemos un método que se llama planta entera, que es bastante sencillo medir la raíz. Básicamente uno saca un cultivo, lo lava y lo mira, y ahí se empiezan a dar cuenta cuánto está produciendo de raíz. Porque hay sorpresas. Ahora les voy a contar algunas sorpresas en cuanto a cultivos que no a veces arriba parecen normales y abajo tienen una cantidad de raíces bestiales. Por ejemplo, este que está acá. Este es un Lolium, una variedad de viña Camaro. Y fíjense, acá está de nuevo lo que producen arriba en 3 años distintos, Lolium o avena, y lo que producen abajo. Miren, este Lolium está produciendo casi 2 toneladas de raíces, cuando arriba es hasta más choto que esta avena. La avena produce menos raíces. Entonces yo la miro arriba, esa avena parece mejor, pero abajo este me está metiendo 2 toneladas que multiplican por 50%. Entonces si yo quiero formar materia orgánica, este va. ¿Sí? Fíjense la poca raíz que producen todas las leguminosas acá en rosita. Y otra cosa que se ve acá muy bien es que en años buenos, como el 2013, producen mucho arriba, pero abajo todos los años producen más o menos lo mismo. Eso nos empezó a llamar la atención. Uno ve un cultivo de servicio y arriba está buenísimo, o arriba está malo y dice, che, ¿para qué lo sembré? Gasté plata al santo botón. Y abajo tengo mi tonelada de raíces de ración para el suelo, por más que sea un año malo. Y eso es porque los cultivos primero producen la raíz y después, si les sobra energía, mandan para arriba. Y es distinto en los nabos. Fíjense, los nabos, los mejores años también producen más abajo. ¿Por qué? Porque fueron seleccionados para producir raíz. Entonces, los años buenos producen más raíz. Y eso nos abre toda una puertita infinita, que es que tenemos que hacer mejoramiento genético del cultivo de servicio. O sea, precisamos cultivos que produzcan raíces. ¿Los tenemos? No, no los tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos estos cultivos que se usan para otra cosa. Se usaban para darle comer a las vacas. Entonces tenían que producir arriba. Ahora precisamos un cultivo que le dé comer al suelo. Entonces tenemos que salir a buscarlo, tenemos que inventarlo o tenemos que probarlos que tenemos en la vuelta. Este nos llamó mucho la atención. Produce, fíjense, la misma raíz que un nabo. Y es un Lolium. Entonces, esas cosas nos empiezan a llamar la atención. Fíjense esto. Acá pusimos, se quiere ir. Acá pusimos en el mismo eje, en 2 ejes, la biomasa que producen arriba los cultivos y la biomasa que producen de raíces. ¿Tá? Y los colores son leguminosas, nabos y gramíneas, de muchos ensayos distintos de Uruguay y de Argentina, pero principalmente acá de Iña. ¿Qué vemos ahí? Primero, que tenemos cultivos como este que produjeron 10.000 kilos de biomasa aérea y no pasan de producir 1 tonelada de raíces. Fíjense que acá hay como una relación medio directa, más biomasa aérea, más raíces,
igual produzco 4 toneladas arriba y solo una abajo, o sea que estaría bueno que produzcan más abajo, y que después si me voy de mambo produciendo, incluso con las leguminosas, mucha biomasa aérea, no paso de la tonelada de raíces. Cuando usted tiene un super cultivo de gramínea re lindo, o de leguminosa re lindo, 5.000, 7.000 kilos, tan chochos, abajo hay solo una tonelada de raíces. Y eso es muy poco eficiente para formar materia orgánica, con todos los cultivares que tenemos en la vuelta. Y fíjense estos dos acá, estos tres acá en realidad, son ese reigras. Ese reigras, si ustedes lo ven, tenía 2 toneladas arriba, era medio una porquería, pero tenía 1,5 toneladas de raíces, era el que más producía raíces. Yo lo quiero a este en mi equipo, para formar materia orgánica es mucho mejor que todos los otros. Entonces, esas son sorpresas que empezamos a tener cuando empezamos a evaluar lo que pasa abajo. ¿Qué pasa con la fijación de nitrógeno? Bueno, ahí también hicimos muchos experimentos en Uruguay, en Niña 33, en la facultad, en Argentina, en la red de cultivo de servicio argentina. Y acá les muestro algunos números. Estos también son de estanzuela. Y acá con un isótopo de nitrógeno 15 podemos cuantificar, por ejemplo, para este lupino, cuánto nitrógeno tomó del aire, que es lo que está en blanco, y cuánto nitrógeno tomó del suelo. Si miran las barras azules, todos están capturando, todas estas que son leguminosas capturan nitrógeno del suelo, o sea, son un cultivo trampa. Agarran nitrógeno, lo guardan y lo van a liberar cuando se descompongan. Pero además, fijan nitrógeno nuevo, que es esta barra blanca. Este lupino fijó 100 kilos de nitrógeno, toneladas estaría bueno. 100 kilos de nitrógeno, o sea, 200 kilos de urea, o sea, ¿cuánto vale eso hoy? ¿Cuánto salen 200 kilos de urea? ¿700? No. $250. Yo le podría gastar a este lupino $250 y quedo empatado. Con $250 siembran muchos lupinos. Esos son los números que, bueno, ahí Santiago me pasó unos números también, que no los puse por una cuestión de tiempo, pero los tengo más abajo si quieren verlos. Hoy en día, plantar un cultivo de servicio que fije nitrógeno es súper rentable. Pueden gastar un montón de guita. Es más, ahora creo que ni siquiera se consigue fertilizante. O sea que esto pasa a ser una estrategia interesante para ponerla. Están invirtiendo nitrógeno en el sistema. ¿Cuánto? Este es el número grueso que se pueden hacer en la cabeza. 20 a 30 kilos de N por tonelada de biomasa aérea producida. Si quieren ser conservadores, 20. Tiene una vicia de 1.000 kilos, es una porquería. Ojo que fijaron 20 kilos de nitrógeno. Tiene una vicia o un trébol persa de 4.000 kilos y se fijaron 80 kilos de N. O sea, tienen 160 kilos de urea, pueden poner eso en plata muy rápido. ¿Sí? Eso como regla, si quieren, para hacer cálculos de cuánto le pueden gastar a un cultivo de servicio. Control de malezas. Bueno, ese es otro de los servicios importantes que buscamos. Creo que todos ustedes saben que los cultivos de servicio controlan muy bien malezas, está documentado en todos lados. Pero les quería mostrar este gráfico, que me parece muy interesante. Esto es cuánto produce de biomasa un cultivo de servicio. Estos son datos de Argentina y de Uruguay, todos mezclados. Y acá, ¿cuánto controló de malezas ese cultivo? ¿Sí? Y acá en colorcitos tenemos crucíferas, gramíneas en azul, leguminosas en rojo, y los triángulos son mezclas de distintas especies, gramíneas, crucíferas y leguminosas. ¿Ok? Entonces, lo primero que vemos es que obviamente los cultivos que produjeron mucha biomasa controlaron todos arriba del 70% de malezas. Ojo, hay unos que produjeron mucha biomasa y no es que son los mejores controlando malezas. ¿Sí? Pero parecería haber un valor que podríamos poner en 4.000 kilos. Fíjense que era parecido al valor de 4.000 kilos en donde las especies ya no producían más raíces. ¿Sí? El anterior, ¿se acuerdan que estábamos acá? Acá, arriba de 4.000 kilos, ya casi que no se produce más raíces. ¿Sí? En esta, ¿sí? Pero más de 4 no. Y parece que más de 4, que es un número que se está dando varias veces, tampoco se controla. Para arriba de 4 casi todos controlan bien, para acá hay de todo. Pero si miramos en esa nube que hay de todo, fíjense, los que produjeron menos de 4.000 kilos y controlaron más malezas, o sea, tuvieron 0 control o 20, ¿qué colores hay acá? ¿Qué color falta? ¿Qué color falta ahí? Azul. Acá no hay casi azules. Gramíneas. Y fíjense dónde están los azules. ¿Qué es este puntito? Un cultivo que produjo 2.000 kilos, pero controló el 80%, 85-90% de la maleza. ¿Qué es eso?
Un cultivo que tiene poca biomasa, uno lo va, ve agujeros por todos lados, pero no ve malezas. ¿Por qué no hay malezas? Alelopatía. Estos son cultivos de centeno principalmente que producen alelopatía. Estos de acá abajo son tréboles que generalmente no tienen mucha alelopatía y estos de acá arriba, rojos, ¿saben quiénes son? Vicia villosa. La vicia villosa tiene algunos datos de que está produciendo alelopatía y con muy poca biomasa controla malezas. Eso obviamente que depende de la maleza. Pero nos sorprende que acá arriba hay algunos rojitos que son distintos a los de acá abajo. Entonces, eso es un factor importante. Conocemos la alelopatía de nuestros cultivos, conocemos la capacidad que tienen de combatir maleza y tenemos que investigar un poco más. Otro mensaje, esta idea de mezclar cultivos. ¿Conviene mezclar los cultivos de servicio o no? Sí, por el tema de diversidad. Fíjense estos experimentos que hicimos. Mezclamos, acá en azul tenemos a las gramíneas, y acá tenemos una gramínea sembrada pura, y en esta punta una leguminosa sembrada pura. Este es el diseño experimental. Y lo que fuimos haciendo es bajando la densidad de la gramínea y subiendo, y para este lado subiendo la densidad de la leguminosa. Entonces tenemos un cultivo puro, 75-25, 50-50 y 25-75. ¿Sí? Los tenemos ahí mezclados. Hicimos un montón de estos ensayos en muchos lugares de Argentina y lo que esperábamos era esto. El rendimiento del cultivo de servicio, son todos cultivos de servicio, esto casi todo centeno y esto casi todo vicia. El promedio del rendimiento de los cultivos de centeno fue 6.000 kilos, el promedio del rendimiento de los cultivos de vicia fue 4.000 kilos. Entonces, ¿qué esperábamos? Que los cultivos que tenían mezcla rindieran acá. O sea, un cultivo que era 50 y 50 tendría que rendir la mitad de entre los dos, ¿no? Porque es una mezcla de los dos cultivos. Entonces tenían que haber rendido lo que estaba ahí en la línea. Cuando fuimos a medir el rendimiento, o sea, la producción de biomasa de esas mezclas, nos encontramos con esto. Todas las mezclas rindieron más de lo esperado por lo que rindieron los cultivos puros. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una sinergia. Cuando mezclás cultivos de gramíneas y leguminosas, rendís más. ¿Cuánto? Entre un 20 y un 15% más de rendimiento según el año. ¿Sí? 1.000 kilos más, que es bastante, 1.000 kilos más de biomasa, y casi 600 el segundo año, el 2020. O sea que tenemos una sinergia por mezclar los cultivos de servicio, y además cuando los mezclamos, además buscamos más servicios, etc. Entonces, lo que tendemos a pensar por varios lugares es que la mezcla de cultivos de servicios ayuda a la diversificación, rinde más y además provee muchos servicios. Entonces, claramente vamos hacia un escenario en donde los tenemos que empezar a mezclar. Entonces, controlan muy bien malezas, hay factores que nos indican la alelopatía, producen muy poca raíz, eso tenemos que mejorarlo. Es mejor mezclar los cultivos de servicio porque rinden más cuando son especies muy distintas. Eso es todo lo lindo. Ahora vienen los problemas. ¿Cuál es el problema de los cultivos de servicios? Mal diseñados. Dos grandes, que son los que tenemos que evitar porque ahí es donde viene el palo, digamos. Primero, bueno, estos son problemas, digamos, típicos, ¿no? No tenemos un objetivo, sembramos lo que hay ahí, y problemas en la implantación, sobre todo porque los queremos sembrar siempre antes al boleo. Eso es falta de investigación. Pero estas son las dos cosas que provocan una mala selección de especies, o una mala ventana, una mala siembra, o una mala terminación, son las que provocan los dos problemas grandes que tienen que ver con consumo de agua e inmovilización de nutrientes. Los palos de los cultivos de servicio y los cultivos de renta principalmente vienen por estas dos. También vienen por algunas otras cosas, dependiendo del lugar, por temperatura de suelo, o también por a veces por algunos problemas de enfermedades. Pero principalmente lo que más se reporta es problemas asociados a consumo de agua, ustedes lo saben, o a inmovilización, que no sé si lo tenían tan claro eso. Y les voy a mostrar datos ahora que sustentan un poquitito esto. Este gráfico lo que está mostrando es el costo hídrico a la siembra del cultivo de verano. ¿Qué significa eso? Un valor de 0 acá significa que hacer un cultivo de servicio no me consumió agua del suelo cuando yo fui a sembrar el cultivo de verano. Tenía la misma agua que un barbecho largo. ¿Tá? Si me voy para acá, el cultivo de servicio tenía menos agua, me consumió. Y si me voy para acá, el cultivo de servicio tenía más agua que el barbecho, lo cual algunos dicen, che, eso no puede ser. Sí puede ser por la mayor infiltración,
que hablaba. Y ahora vamos a ver si aparecen puntos acá. Ahora van a caer ahí un montón de experimentos de distintos lugares. ¿Qué hay en este eje? La diferencia también del rendimiento de maíz que venía de cultivo de servicio del que venía de un barbecho largo. Si es 0, toda esta línea acá significa que ese sitio o ese ensayo, los cultivos de servicio rindieron el maíz, que venía sobre un cultivo de servicio, rindió lo mismo que sobre un barbecho largo. ¿Tá? Ese es el 0. Entonces, este cuadrante de acá, ¿qué significa? Si caen sitios acá, ahora vamos a ver experimentos acá, significa que cuando sembramos el maíz había más agua y por lo tanto rindió más. Debería haber varios puntos ahí si es que se aumentó el agua. El cuadrante de abajo, el del costado, este es medio raro porque significa que yo empecé con menos agua mi maíz, pero ese maíz rindió más. Tiene que haber compensado, ¿sí? El otro de acá abajo también es medio raro porque significa que yo empecé con más agua, pero el maíz rindió menos. Y el otro, el último, es el también más esperable. Empecé con menos agua y rindió menos el maíz. O sea, estos dos son los más esperables. Cuando tiramos una lluvia de sitios experimentales pasó esto. Y acá cada forma es un lugar y los colores son los mismos que antes. Las vicias en rosa, las gramíneas en azul, las mezclas de leguminosa y gramínea en rosa y estas triple mezcla en verde. Estos que están acá son los que tenían más agua. Hubo varios sitios que tenían más agua, sitios que tenían hasta 60 milímetros más de agua cuando yo planté un cultivo de servicio cuando no lo planté. Dejaron un barbechito largo, se llenó de agua, llovió justo ahí, más infiltración, terminan con 60 milímetros más. Y obviamente después ese maíz rinde más. ¿Pero qué colores hay acá? Rosas. ¿Esos qué son? Leguminosas. Fíjense, la mayoría de los que están acá, salvo algunos verdecitos que son mezcla, son cultivos de servicio de leguminosas. O sea, el maíz rindió más porque tenía más agua, pero además venía una leguminosa. Fíjense este. ¿Qué pasó ahí? Estos arrancan con menos agua, pero rinden más. Raro. ¿Y también de qué color son? Leguminosas. Fíjense que todos los que el maíz rinde más son leguminosas. ¿Y esos de ahí qué pasó? Al momento de la siembra había menos, pero enseguida llovió, más infiltración y compensa el maíz. ¿No? Que son esos de ahí arriba. ¿Y estos? ¿Estos qué pasó? Arrancan con más agua, 10, 20 milímetros más de agua, pero rinden menos. ¿Eso qué es? ¿Qué color es eso? Gramíneas. Medio obvio, gramíneas antes de maíz genera inmovilización. Entonces, ojo, porque muchas veces tenemos un centeno, una avena preciosa, y si vamos a maíz, nos va a estar inmovilizando. Ahí tienen que pensar en nitrógeno. Obviamente los cultivos de servicio ideales para ir a maíz van a ser los rosas de arriba, leguminosos. Y todos los de abajo, que son un montón, y fíjense que acá hay todos los colores, es el problema con el agua. Ahí lo que hicimos es un barbechito corto. El barbechito después del cultivo de servicio fue muy corto, no capturamos agua, nos dimos un palo. Esto hay que evitarlo de todas las maneras. Lo hablábamos con Osvaldo, ustedes capaz que lo saben, eso dependiendo de dónde estén, el agua, el año, nunca pueden hacer un barbechito corto que no les capture agua porque se van a dar un palo con el cultivo siguiente. Pero, si tienen cultivo de servicio, tienen la posibilidad de capturar más agua. ¿Ah? El tema es darle tiempo para que se llene. Esto es maíz. Miren lo que pasó con soja. Estos son muchos experimentos de soja, el mismo gráfico. Esto es un palazo, ¿no? Fíjense los colores. El palo nos damos con todo si nos tomamos al agua. Pero acá no hay nada. Y acá tampoco. Como siempre, la soja no alcahuetea nada y lo que importa en la soja es el agua. Yo sospecho de que algunos desvíos, para acá abajo es muy difícil que haya nada, porque si ponemos una gramínea va a haber poco nitrógeno, la soja fija y se la banca. Obviamente, si nos vamos con una avena de 10.000 kilos, un centeno de 1.000 kilos, igual le va a costar arrancar a esa soja, ¿no? Tampoco hay que irse de mambo porque hay movilización ahí. Pero tampoco hay acá, es muy difícil que si la soja arranca con menos, después logre, o por lo menos con estos datos, rendir más. Pero sí hay muchos datos de que con cultivo de servicio la soja rinde más. Y
hasta 500 kilos más, o 300 kilos más. 300 kilos más de soja hoy es un montón de guita. 500 kilos más de soja es un montón de guita. Y esto acuérdense que es un año de cultivo de servicio. O sea, es el cultivo de servicio anterior. No estamos considerando efectos a largo plazo. Y todo, si hacemos bien la captura de agua, nos vamos a estar moviendo acá. Pero tenemos que usar el cultivo de servicio para capturar más agua. Bueno, para terminar entonces, lo primero que tenemos que empezar a pensar es esto de los objetivos o los servicios que nos da el cultivo. Eso no es tipo sembrar algo para que tape. Me parece que ahí es pensar un poquitito más qué servicios queremos. Para eso tenemos que elegir muy bien los cultivos o las mezclas. Todo tiende a pensar más en mezclas y a diversificar los cultivos de servicio que podemos. ¿Sí? Pensar en esos rasgos o características que tienen para que brinden más servicios. Si no los tenemos, esos cultivos, tenemos que salir a buscarlos. Materia orgánica está formada por esas dos fracciones que le decíamos. Le vamos a estar pidiendo nutrientes, pero también le tenemos que devolver. ¿Y cómo le devolvemos más eficiente? Comiendo todo el tiempo, sincronizado, variado, raíces y también rizo de posición. Si le queremos engordar el suelo, tenemos que darle esta comida que está acá. Y eso va a hacer que esa caja después nos devuelva nutrientes. Necesitamos mucha más investigación en genética y manejo de cultivo de servicio. Tenemos un montón de datos, pero falta un montón. Sobre todo en genética, en pensar cuáles son las especies mejores para cada servicio. Alelopatía, rizo de posición, estamos re lejos en eso. Y ojo cuando hagan cultivo de servicio por los palos. Los palos más comunes son agua, ustedes lo saben, pero también hay muchos palos por inmovilización. Incluso, yo no les mostré ahí, pero en soja a veces se ve también un efecto de la inmovilización al inicio que no la deja arrancar. ¿Sí? Bueno, y eso es todo. Este es un grupo de trabajo muy grande de INEA. Ahora con todo esto de los cultivos de servicio del FPTA que tenemos con AUCID, mucha gente de AUCID que va a empezar a mostrar esto, esos redes de ensayo de Argentina, con muchísima gente que generó estos datos que yo les conté hoy. Eso es todo, gracias.